En 1845, un joven alemán exiliado camina por los barrios obreros de Manchester. Lo que ve le marca para siempre. Niños de 6 años trabajando 14 horas en fábricas textiles. Familias hacinadas en sótanos sin ventilación. Una esperanza de vida de 17 años en los barrios más pobres. No es el primero en ver la miseria de la revolución industrial. Pero es el primero en intentar demostrar que esa miseria no es un accidente. Que es un resultado lógico, predecible, inevitable del sistema económico que los clásicos acababan de describir. Karl Marx es probablemente el pensador más influyente y más malinterpretado de la historia económica. Regímenes atroces han invocado su nombre. Pero antes de juzgar las consecuencias políticas, merece la pena entender lo que realmente dijo. Porque algunas de sus preguntas siguen sin respuesta. En el episodio anterior conocimos a los economistas clásicos. Smith, Ricardo, Malthus, Say, Me. Construyeron los cimientos de la economía como disciplina. Pero dejaron algunas grietas. La más profunda era la teoría del valor-trabajo. Si el valor de un bien depende del trabajo necesario para producirlo, como decían Smith y Ricardo, entonces surge una pregunta incómoda. ¿Quién se queda con la diferencia entre lo que el trabajo produce y lo que el trabajador recibe? Marx tomó esa pregunta y la convirtió en una teoría completa del capitalismo. Hoy vamos a explorar esa teoría. Sus ideas más poderosas, sus predicciones que acertaron y las que fallaron. Y las críticas más sólidas que se le han hecho. Marx partió de una observación que parece obvia pero que tenía implicaciones enormes. Un trabajador en una fábrica textil de Manchester produce, en una jornada de 12 horas, tela suficiente para cubrir su salario en, digamos, 6 horas. Las otras 6 horas produce tela que va directamente al bolsillo del propietario de la fábrica. Esa diferencia es lo que Marx llamó plusvalía. El trabajador produce más valor del que recibe como salario. La diferencia se la queda el capitalista. Para Marx, esto no era un abuso individual. No era que hubiera patrones malos y patrones buenos. Era la estructura misma del sistema. El capitalismo, por definición, funciona extrayendo plusvalía del trabajo ajeno. Si el capitalista pagara al trabajador el valor total de lo que produce, no habría beneficio. Y sin beneficio, no hay capitalismo. Es una idea poderosa. Y tiene una debilidad igualmente poderosa que abordaremos más adelante. Antes del Capital, Marx escribió sobre algo más sutil que la explotación económica. Lo llamó alienación, y es quizá su idea más moderna. En una economía preindustrial, un artesano fabricaba un zapato de principio a fin. Controlaba el proceso, veía el resultado, sentía orgullo por su trabajo. En la fábrica, un obrero aprieta la misma tuerca 10.000 veces al día. No diseña el producto. No lo ve terminado. No decide cómo se fabrica ni a quién se vende. Marx identificó 4 formas de alienación. El trabajador está alienado del producto de su trabajo, porque no le pertenece. Está alienado del proceso, porque no lo controla. Está alienado de los demás trabajadores, porque compite con ellos por un puesto. Y está alienado de sí mismo, porque el trabajo deja de ser una expresión de su humanidad y se convierte en pura supervivencia. Esto no es solo teoría abstracta. Cualquiera que haya trabajado en un empleo repetitivo, sin autonomía, sintiendo que es una pieza intercambiable de una máquina, ha experimentado exactamente lo que Marx describía. Y lo describía en 1844. Marx no se conformó con analizar el capitalismo. Intentó explicar toda la historia humana con una sola llave, la lucha de clases. Su tesis, muy simplificada, es esta: en cada época histórica, la forma en que se producen las cosas determina la estructura social. En el feudalismo, la tierra era el medio de producción, y la sociedad se organizaba alrededor de señores y siervos. En el capitalismo, las fábricas y el capital son los medios de producción, y la sociedad se organiza alrededor de capitalistas y trabajadores. Cada sistema contiene dentro de sí la semilla de su propia destrucción. El feudalismo generó una clase de comerciantes que acabaron derribándolo. El capitalismo, según Marx, genera una clase obrera que acabará haciendo lo mismo. El materialismo histórico tiene una elegancia innegable. Explica mucho con poco. Pero también simplifica mucho. La historia no se reduce a conflictos económicos. La religión, la cultura, la geografía, la tecnología y el puro azar juegan papeles que Marx tendía a subordinar a la economía. Una de las predicciones más interesantes de Marx es su teoría de las crisis. Los clásicos, siguiendo la ley de Say, creían que las recesiones eran imposibles o, como mucho, breves ajustes. Marx dijo que estaban equivocados. Que el capitalismo produce crisis de forma periódica e inevitable. Su razonamiento era el siguiente. Los capitalistas compiten entre sí y necesitan bajar costes para sobrevivir. La forma principal de bajar costes es sustituir trabajadores por máquinas. Pero los trabajadores son también los consumidores. Si reduces salarios y eliminas empleos, reduces la demanda. Y si la demanda cae, nadie compra lo que produces.
Marx lo llamó la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. A medida que se invierte más en máquinas y menos en trabajo, los beneficios tienden a caer. Los capitalistas compensan explotando más al trabajador, abriendo nuevos mercados, especulando. Pero a largo plazo, las contradicciones se acumulan y estallan. Mirad la historia y decidid vosotros, 1873, 1929, 2008. Las crisis periódicas del capitalismo son un hecho. Que la explicación de Marx sea correcta es otra cuestión. Pero la predicción, al menos en su forma más general, fue acertada. Marx fue un analista brillante. Pero sus ideas tienen debilidades serias que merecen el mismo rigor. Primera y más fundamental, la teoría del valor-trabajo no se sostiene. El valor de un bien no depende solo del trabajo necesario para producirlo. Depende de la utilidad que le dan los consumidores, de la escasez, de las preferencias. Una hora de trabajo excavando un agujero inútil no crea valor. Los marginalistas, como veremos en el próximo episodio, demolieron esta idea en la década de 1870. Segunda, Marx predijo que el capitalismo empobrecería progresivamente a los trabajadores hasta provocar una revolución. Eso no ocurrió en los países más industrializados. Los salarios reales subieron. Se crearon clases medias. El capitalismo resultó más flexible y adaptable de lo que Marx previó. Tercera, las revoluciones que invocaron su nombre se produjeron en países agrarios, no industriales. Rusia, China, Cuba. Exactamente lo contrario de lo que Marx predijo. Y los regímenes resultantes produjeron formas de opresión que nada tenían que ver con la liberación del trabajador. Cuarta, Marx subestimó sistemáticamente la capacidad de las democracias para reformar el capitalismo desde dentro. Los sindicatos, el sufragio universal, el estado del bienestar, la regulación laboral. El capitalismo no se destruyó a sí mismo. Se reformó. Pero estas críticas no anulan todo lo que dijo. Su análisis de la concentración del capital, de las crisis recurrentes, de la tendencia del sistema a generar desigualdad, de la alienación en el trabajo, sigue resonando. No porque Marx tuviera razón en todo, sino porque vio problemas reales que la economía clásica prefería no mirar. Hay que hacer una distinción que a menudo se ignora. Marx, el analista del capitalismo, y los regímenes que usaron su nombre son cosas diferentes. Marx escribió muy poco sobre cómo debería funcionar una sociedad poscapitalista. Sus obras más importantes son análisis del capitalismo, no planos de un sistema alternativo. El Capital es una disección minuciosa de cómo funciona la economía capitalista. No es un manual de instrucciones para construir una economía socialista. Lo que hicieron Lenin, Stalin, Mao y otros con las ideas de Marx es responsabilidad de ellos, no de Marx. Igual que lo que hicieron ciertos regímenes con las ideas de Adam Smith es responsabilidad de esos regímenes, no de Smith. Juzgar a un pensador por los peores actos cometidos en su nombre es un error lógico. Lo que sí podemos hacer es evaluar sus ideas por su rigor analítico, por su capacidad predictiva y por las preguntas que abrieron. En esos términos, Marx sigue siendo uno de los pensadores más importantes de la historia económica, con todos sus aciertos y todos sus errores. En 2025, un trabajador de un almacén logístico tiene sus movimientos cronometrados por un algoritmo. Cobra por horas. No tiene contrato fijo. Sus condiciones laborales las decide alguien que nunca ha pisado el almacén. Marx no conoció a Amazon ni los algoritmos. Pero la pregunta que hizo sigue siendo válida: ¿quién se beneficia del trabajo de quién? ¿Cuánto del valor que crea un trabajador se queda el trabajador, y cuánto se queda la empresa? No es necesario ser marxista para considerar estas preguntas legítimas. El debate sobre la desigualdad, los salarios estancados, la precariedad laboral y la concentración de la riqueza en el siglo XXI es, en buena parte, una continuación del debate que Marx abrió en 1867. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la plusvalía es la idea central de Marx. El capitalismo funciona porque el trabajador produce más valor del que recibe. Es una tesis poderosa, pero depende de la teoría del valor-trabajo, que tiene debilidades graves. Segunda, Marx predijo que el capitalismo genera crisis periódicas y tendencia a la concentración del capital. En eso, la historia le ha dado bastante razón. Pero también predijo la pauperización creciente y la revolución en países industrializados, y en eso se equivocó. Tercera, hay que separar al analista del capitalismo de los regímenes que invocaron su nombre. Sus preguntas sobre explotación, alienación y desigualdad siguen siendo relevantes. Sus respuestas son discutibles. Y eso es exactamente lo que hace a un pensador importante. Marx desafió a los clásicos desde la izquierda, cuestionando las bases morales del sistema que describían. Pero en la década de 1870, una revolución muy diferente estaba en marcha. 3 economistas, trabajando de forma independiente en 3 países distintos, estaban a punto de reconstruir la economía desde cero. No con política, con matemáticas. Y resolverían un problema que ni Smith ni Marx pudieron resolver: ¿por qué un diamante vale más que un vaso de agua?
Eso, la próxima vez.